Roma sufrió una derrota tan profunda que ni las peores derrotas contra Aníbal podían igualarla. 3 legiones veteranas entraron en un bosque tranquilo y nunca volvieron a salir. La lluvia caía sin pausa, el barro hundía cada paso y el silencio se convertía en una advertencia que nadie quiso escuchar. Todo parecía bajo control. Pero en ese paisaje quieto se escondía una trampa perfecta, creada por aquello que los romanos creían dominar. Si quieres seguir descubriendo capítulos ocultos como este, deja tu comentario y suscríbete para no perderte lo que viene. De pronto, entre los troncos húmedos, empezaron a surgir figuras que parecían sombras. Guerreros germánicos avanzaban en silencio, ocultos por la niebla y la espesura del bosque. Lanzas y flechas cayeron sobre los romanos como una lluvia oscura, golpeando escudos, cascos y carne. La columna, demasiado larga y dispersa, no podía formar en orden cerrado. Cada tramo quedaba aislado, sin posibilidad de reaccionar. Lo que estaba ocurriendo no parecía una batalla, sino una ejecución dictada por el propio bosque. En medio del caos, el general Varus comprendió que ya no quedaba salida. Las órdenes no llegaban, las líneas se hundían y los gritos se confundían con el estruendo del bosque. Antes de caer prisionero, decidió quitarse la vida, llevando consigo el último vestigio de mando. Las águilas legionarias, símbolos sagrados que jamás debían perderse, fueron arrancadas de los estandartes y alzadas por manos enemigas. Para Roma, aquello no era solo una derrota, era una herida abierta en su honor. Más de 10.000 cuerpos quedaron mezclados con barro, sangre y armaduras rotas, mientras el bosque se cerraba sobre ellos como una tumba sin nombre. El responsable de aquella catástrofe no era un extraño para Roma. Arminio había nacido entre los pueblos germánicos, pero fue educado bajo la autoridad romana. Allí aprendió su lengua, su disciplina, sus estrategias y la forma en que las legiones pensaban y peleaban. Conocía cada formación, cada reacción y cada debilidad que un ejército romano podía mostrar. Y cuando Roma decidió confiar en él, transformó esa confianza en la herramienta que necesitaba para destruirlos desde dentro. Nadie imaginaba que el hombre que un día marchó a su lado sería quien mejor supiera cómo derribarlos. La noticia del desastre atravesó el imperio como un trueno. En el Senado, los rostros se volvieron pálidos al conocer que 3 legiones habían sido aniquiladas y que las águilas habían caído en manos enemigas. Roma, que llevaba décadas expandiéndose sin detenerse, se encontraba de pronto humillada por pueblos que muchos consideraban inferiores. En las provincias del norte, la frontera se desmoronaba. Los puestos de vigilancia eran abandonados, las calzadas quedaban vacías y las tribus germánicas cruzaban el Rin una y otra vez, saqueando aldeas y campamentos sin encontrar resistencia organizada. Cada incursión recordaba a Roma la magnitud de su derrota. En los pasillos del poder, nadie lo decía en voz alta, pero una sola palabra recorría la ciudad: venganza. Roma exigía recuperar su honor, castigar al traidor y devolver el orden perdido. Y entre todos los nombres, uno comenzaba a destacar: un hombre dispuesto a devolver las águilas o morir con ellas. Germanicus recibió la misión que toda Roma esperaba: restaurar el honor perdido. Cruzó el Rin al frente de un ejército imponente, decidido a enfrentar el terreno y al enemigo que habían quebrado a 3 legiones. Su marcha lo llevó finalmente a la espesura de Teutoburgo, el mismo bosque que años antes se había tragado a miles de soldados romanos. Allí, entre troncos húmedos y lodo oscuro, encontraron huesos blanqueados por el tiempo, restos de escudos partidos y fragmentos de armaduras oxidadas. El silencio era tan profundo que parecía guardar todavía el eco de la derrota. Germanicus no permitió que esos hombres quedaran abandonados una segunda vez. Ordenó recoger los restos y darle sepultura con los honores que nunca pudieron recibir. Mientras la tierra cubría las tumbas, los legionarios levantaron sus gladios y pronunciaron un juramento solemne: allí, en ese mismo lugar, el águila sería redimida. Pero el enemigo que buscaban ya no se ocultaba, estaba preparando algo aún más peligroso. La campaña avanzó hasta la llanura de Idistaviso, un terreno abierto donde la disciplina romana podía desplegar todo su poder. Allí, lejos de los pantanos y los árboles que favorecían a las tribus, las legiones formaron sus líneas con precisión impecable. Los estandartes se alzaron, los escudos se alinearon y el choque fue inmediato. Arminio dirigía a su coalición con la ferocidad que lo había convertido en leyenda, pero el campo abierto jugaba en su contra. Las formaciones germánicas, acostumbradas a la emboscada y al combate irregular, no pudieron romper la solidez del muro romano. Cada avance era rechazado,
cada intento de flanquear terminaba envuelto por la organización implacable de las legiones. La derrota germánica fue abrumadora. Por primera vez desde Teutoburgo, el aura de invencibilidad que rodeaba a Arminio comenzó a resquebrajarse, y su nombre ya no sonaba tan infalible entre los suyos. Sin embargo, incluso una victoria puede ocultar un riesgo cuando el enemigo elige el próximo campo de batalla. Tras la derrota en Idistaviso, Arminio decidió enfrentarse a Roma en un lugar que él mismo había elegido. El terreno cambiaba de nuevo, marismas húmedas, bosques densos y, en el centro, una enorme defensa construida con tierra y troncos. Era el muro angrivariano, una obra que combinaba la fuerza del paisaje con el trabajo humano. A sus pies se extendían zanjas profundas, estacas afiladas y pasadizos ocultos preparados para frenar cualquier avance romano. En lo alto del terraplén, arqueros y guerreros de distintas tribus esperaban con sus escudos decorados y sus rostros marcados por la guerra. Para ellos no era solo una posición estratégica, era el límite sagrado que separaba sus tierras ancestrales del poder romano. Si ese muro caía, caería también su prestigio, su unidad y la memoria de quienes habían luchado antes. Era el combate que Arminio quería, y el lugar donde Roma debía demostrar si realmente podía recuperar lo que había perdido. Frente al muro angrivariano, Germanicus reunió todo el poder que Roma podía desplegar en aquellas tierras. 8 legiones formaron el núcleo del ejército, acompañadas por caballería aliada, arqueros sirios y galos, y un conjunto de máquinas de guerra dispuestas a abrirse paso a través del foso y la empalizada. Las columnas avanzaban con un orden que contrastaba con el terreno irregular que las rodeaba. Germanicus había diseñado una estrategia en 3 movimientos. El ataque frontal recaería en las legiones, que debían encontrar y romper el punto más débil del muro. En el flanco izquierdo, los bátavos, expertos en terrenos pantanosos, avanzarían por las marismas para presionar desde un costado. En el derecho, la caballería gala fingiría indecisión, esperando el momento exacto para lanzarse por la retaguardia y cerrar la trampa. Todo dependía de la coordinación, del momento, y de que la niebla que cubría el campo permitiera ver antes de golpear. El amanecer llegó cubierto por una niebla espesa que ocultaba el contorno del muro. Durante unos segundos, el campo permaneció en silencio, hasta que los cuernos romanos rompieron la calma con un sonido profundo que pareció sacudir el pantano. Las legiones avanzaron despacio, hundiendo los pies en el barro, mientras desde lo alto del terraplén comenzaron a caer flechas y jabalinas que golpeaban los escudos con un estruendo seco. Los proyectiles se clavaban en la madera, resbalaban por los cascos y abrían huecos en las filas, pero los soldados mantenían la formación, empujando hacia adelante como una sola muralla de hierro. Germanicus ordenó entonces que la artillería concentrara su fuego en el punto donde el bosque tocaba la empalizada. Los grandes virotes y piedras lanzadas por las máquinas impactaron una y otra vez, haciendo vibrar la estructura. Poco a poco, el muro empezó a mostrar grietas, y algo más profundo comenzaba a revelarse tras la niebla que todavía cubría el campo. Cuando las primeras grietas aparecieron en la empalizada, Germanicus dio la señal que cambiaría el curso de la batalla. A la izquierda, los bátavos avanzaron sin dudar. Cruzaron un arroyo poco profundo, casi oculto por la niebla, y cargaron directamente contra el flanco germano. El impacto fue brutal, escudos levantados, cuerpos chocando, barro salpicando mientras los defensores intentaban contener aquella oleada inesperada. Arminio reaccionó con rapidez. Ordenó mover parte de sus guerreros hacia ese punto para detener la presión bátava, pero ese movimiento tuvo un precio inmediato. Al reforzar el costado, el centro del muro quedó debilitado, justo donde las legiones presionaban con más fuerza. Los romanos sintieron el cambio y redoblaron su avance, empujando con escudos y lanzas cada vez más adentro. Entonces, desde el flanco derecho, surgió el golpe decisivo. La caballería gala, que hasta ese momento había fingido duda y lentitud, aceleró de golpe y rodeó la posición germana por detrás. Los gritos de alarma se mezclaron con el estruendo del combate cuando los guerreros de Arminio se vieron atacados por 3 frentes distintos. Atrapados entre el muro, el pantano y la caballería enemiga, muchos comenzaron a retroceder, otros a luchar desesperadamente, pero la cohesión que mantenía unida a la coalición empezó a romperse bajo la presión implacable del ejército romano. El avance romano se convirtió en una presión constante que el terreno ya no podía sostener. Las legiones formaron la testudo, ese muro de escudos que avanzaba como una máquina imparable, protegiéndose de los proyectiles que todavía descendían desde lo alto del terraplén. Paso a paso, hundiéndose en el barro,
Los soldados empujaron contra la empalizada mientras las máquinas de guerra seguían golpeando la estructura debilitada. Un crujido profundo recorrió el muro, seguido de un estrépito que resonó por todo el campo de batalla. La sección central del terraplén cedió, y los legionarios irrumpieron como un torrente de hierro y gritos. La lucha que siguió fue feroz, hombres chocando cuerpo a cuerpo, espadas cortas chocando contra hachas, lanzas quebrándose en medio del fango, y el aire denso de sudor, humo y sangre envolviendo cada movimiento. Arminio apareció entre sus guerreros, cubierto de barro y con la mirada encendida. Luchó con una determinación que recordaba a la de Teutoburgo, intentando reorganizar a los suyos, gritando órdenes que se perdían en el ruido del combate. Pero la formación germana ya no podía recuperarse. La presión romana era demasiado intensa, y la ruptura del muro había quebrado la última esperanza de resistencia. La posición, una vez considerada impenetrable, estaba ahora en manos de Roma, aunque el precio de aquella victoria pronto se haría evidente. Cuando el combate terminó, Germanicus ordenó levantar un trofeo de victoria sobre los estandartes capturados y los restos del muro derrumbado. Para sus hombres, aquel gesto simbolizaba que las humillaciones sufridas desde Teutoburgo por fin habían sido revertidas. Roma recuperaba su orgullo, al menos en apariencia. Pero mientras el ejército celebraba, la realidad era más amarga. Las bajas habían sido graves, las heridas profundas y el terreno seguía siendo tan hostil como el día en que las legiones pisaron por primera vez esas tierras. Mantener una presencia estable allí significaba enfrentarse a un clima implacable, rutas intransitables y tribus capaces de desaparecer en el bosque sin dejar rastro. Tiberio, al conocer la situación, tomó una decisión inesperada. Ordenó que las legiones regresaran al otro lado del Rin. La victoria era indiscutible, pero el precio de conquistar Germania era demasiado alto incluso para Roma. La derrota en el muro angrivariano marcó el principio del fin para la coalición germánica. Las tribus que antes seguían a Arminio comenzaron a desconfiar de su mando, y su prestigio, antes indiscutible, se fue desmoronando. Sin una alianza sólida, la resistencia perdió la fuerza que había hecho temblar a Roma años atrás. Aún así, la retirada ordenada por Tiberio cerró para siempre las ambiciones romanas en el norte. El Rin se convirtió en la frontera definitiva, una línea que Roma ya no volvería a cruzar con intención de conquistar. Durante siglos, ese límite marcaría la división entre el mundo romano y los territorios libres de Germania. Roma recuperó sus águilas, pero Germania conservó su libertad. Y ahora te pregunto, ¿crees que Roma debió avanzar más allá del Rin, o la retirada fue la decisión más sabia de toda su historia?